El gobierno de Guatemala estableció el 20 de enero algunas medidas de mitigación ante el relajamiento evidente de la población ante los contagios de coronavirus, que ya superan los 151,000 casos. Una de ellas es que se reducirá el horario de atención de los mercados municipales de 6 de la mañana a 2 de la tarde, lo que causó descontento en las personas que atienden los mercados, pues indican que ellos solo quieren trabajar. Las personas que tienen puestos en el mercado central realizaron una manifestación para pedirle al presidente que extienda el horario de atención y de los mercados y que en lugar de ser de 6 de la mañana a 2 de la tarde, sea de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Se va pasando la semana, pero nosotros continuamos comprometidos con usted para llevarle lo más destacado de la información. Empezamos de inmediato. Principales hospitales con áreas COVID están al borde del colapso y la situación podría empeorar, según el viceministro de Salud. Hoy iniciaron restricciones en mercados. La sombra del narcotráfico vuelve a pasearse por el partido UCN con la detención de familiares de 2 de sus diputadas. La bancada evita todo contacto con la prensa. Exdiputado y ex candidato presidencial del partido FCN Nación, Estuardo Galdames, es ligado a proceso por tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita. Los padres de la niña Hilary Arredondo, raptada y asesinada en Tiquizate-Escuintla a inicios de semana, llegan al Congreso para exigir justicia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta proyecto de reforma migratoria ante el Congreso. Indocumentados tienen oportunidad de residencia condicional. Y con el 84% de la disponibilidad de camas en los hospitales del país, el Ministerio de Salud advierte de semanas caóticas en sus instalaciones, pues cuando el porcentaje se convierte en números reales, los contagios de COVID significan una amenaza. Que es de continuar con el número de contagios, André, la semana que viene estaríamos aquí. Niveles de julio y junio del año pasado. 150 camas disponibles para pacientes que pasen el momento más crítico del COVID, ese momento que incluso puede terminar con la vida de una persona. Y la cifra viene a menos, es decir, si mañana alguien ocupa una de esas 150 camas, no la dejará libre sino hasta dentro de un mes. Con esos números en mente, el Ministerio de Salud tiene pocas oportunidades para ser optimista. Si consideramos que los pacientes que están hospitalizados en la unidad de terapia intensiva el día de hoy solo nos dejaban disponibles 150 camas y la tendencia se hace realidad y sigue creciendo, estaríamos llegando al punto máximo de atención del sistema, es decir, al 100% de ocupación de estas camas la próxima semana. Pero esta no es la única presión para el sistema de salud guatemalteco. Con el relajamiento de las medidas sanitarias, no solo más gente se está contagiando con COVID, los casos de accidentes viales y ataques armados subieron, así que los servicios de los hospitales públicos también son requeridos. Dejando fuera estos dos fenómenos, los rangos de saturación en los hospitales comienzan a rayar el borde del colapso. Los hospitales temporales para atender COVID tienen un 85% de ocupación. El Hospital San Juan de Dios, 140%, pues tuvieron que habilitarse más camas para la atención de enfermos. El Roosevelt con 95% y el Hospital Nacional de Antigua Guatemala en Zacatepeques, 77%. La cifra creció más de 15 puntos porcentuales a partir de las fiestas de fin de año. Se nos olvida, y sobre todo a la gente joven se le olvida, que son los principales transmisores de esta enfermedad y que la llevan a la gente que está en riesgo, adultos mayores, personas enfermas, hipertensas, diabéticos. Aunque el ministerio habla de capacidad para atender los casos más graves,
Al contar con al menos 1.800 ventiladores, advierte que el recurso humano para atender a los pacientes sufre de una saturación de trabajo. Todos los días una reunión para analizar la dotación de personal, si hay necesidad de pedirle a personas que nos ayuden a duplicar turnos o que nos ayuden a reforzar áreas, lo estamos haciendo todos los días. Hacemos un análisis a las 7 de la mañana y un análisis a las 7 de la noche. Con información de Andrea Domínguez y María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Y autoridades de salud confirman repunte de casos y de pacientes positivos atendidos en el Hospital Nacional de Retalhuleu. En los primeros 21 días de enero, 4 personas han fallecido en el Hospital Nacional de Retalhuleu a consecuencia de la COVID-19, esto debido a las celebraciones de fin de año. Hay mucha preocupación, ¿verdad?, porque el comportamiento de la enfermedad pues está siendo cada día pues como al inicio de esta pandemia, lo que podríamos decir que sería el inicio de la quinta fase o la segunda ola que se habla mucho en la literatura. Según cifras del centro asistencial, este año 11 personas han sido ingresadas positivas por la enfermedad. Además, desde abril de 2020 a enero de 2021, el centro asistencial ha atendido a 259 personas, de las cuales 85 han fallecido. Iniciando un ascenso nuevamente de casos, ¿verdad? Y la proyección prácticamente podríamos decirla que es comparada con el mes de junio del año 2020. Nosotros tenemos una tasa de letalidad de 1.8%. y una tasa de mortalidad de un 37%. Personal del centro asistencial que funciona en la zona 2 de esta localidad mantienen la preocupación por el incremento de casos durante este mes, aunque aseguran que tienen capacidad para la atención de los pacientes positivos. El área de aislamiento que fue modificada prácticamente para tener pacientes con COVID y que pues cuenta con todo el recurso necesario para atender a estos pacientes, pues solo son 32 camas las que tenemos disponibles. Desde que el provecho es para nosotros, entonces le pido a Dios que Dios bendiga este hospital y que bendiga las enfermeras y los doctores. Autoridades de salud indicaron que el Hospital Nacional cuenta con 477 trabajadores, de los cuales se estima que 45 han sido afectados por la enfermedad y 2 de ellos han fallecido. Desde Retalhuleu para Noticiero Guatevisión reportó Victoria Ruiz. Y conocemos ahora la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este jueves otros 1.070 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 152.395 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 44 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 5.389 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 136.980. Finalmente, los casos activos estimados son de 10.026 y se efectuaron 6.427 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 20 de enero, desde las 0 hasta las 23 horas con 59 minutos. Mire, en distintas plazas del país la decisión del gobierno sobre el cierre de mercados fue tomada con malestar. Sin embargo, no hubo enfrentamientos con la Policía Nacional, que verificó el cierre a las 2 de la tarde de todos los mercados. Molestia e incertidumbre generó el cierre de los mercados a las 2 de la tarde. La medida anunciada por el Ministerio de Salud fue considerada por muchos de los locatarios en varias plazas del país como injusto y desbalanceado. No hay una estadística que sea verídica, donde diga que en los mercados la gente se ha ido a infectar. Pero lo que nosotros queremos es que sea parejo todo. Nosotros estamos en primer punto, pero queremos que sea parejo todo, ¿va? Eso que queremos. Ya no traemos lo que traemos siempre, ya poco se... ¿Por qué cometen muchos errores los señores que están en el poder, verdad? ¿Cómo es posible que a los comerciantes, el mercado y centros comerciales cierran a buena hora, mientras que las cantinas y bares hasta las 9 de la noche? Porque recordemos, ¿cómo es que se perjudica solamente a los mercados, más no a centros comerciales y supermercados? Pese a los sentimientos encontrados, en ninguna parte del país se registró este jueves alguna oposición al cumplimiento de la orden, la cual fue verificada por la Policía Nacional Civil.
El problema es que cuando ya se ven enfrascados y que ya no tienen una salida, ya se nos tira a nosotros la chibolita para poder hacer esa coordinación. Realmente el evitar que el comerciante pueda ganarse, así que el sustento de cada día, y si le estamos exigiendo, pues prácticamente esto es bien difícil y complicado. Habla de los mercados y entonces vamos a tratar de que en la medida de lo posible, en el caso del mercado central y áreas aledañas, la medida sea de observancia general. Dentro de las disposiciones hay muchas situaciones que no le competen únicamente a la municipalidad, sino que se necesita el acompañamiento de las otras instituciones del Estado. Con información de María Longo, Héctor Cordero, Marvin Tunches, Carlos Paredes y Mike Castillo, para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Pero ¿cómo frenar o mantener los casos de coronavirus en el país, conteniéndolos? Para responder a esta y otras inquietudes, contactamos a la doctora Alicia Chang, pediatra, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, a quien agradecemos atender a Noticiero Guatevisión. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Qué opinión tiene usted de las restricciones en los horarios para contener los casos por la pandemia? Yo creo que es una medida que definitivamente tal vez era necesario, en el sentido de que sí se ha visto que en muchos mercados no se tienen no se siguen las medidas de prevención, como por ejemplo el usar una mascarilla, el mantener el distanciamiento, tener a disposición alcohol gel. Entonces, sí realmente preocupa porque los casos van en ascenso y obviamente nosotros pues, todavía no contamos con la vacuna dentro del país, no tenemos otra forma de contener la transmisión de la enfermedad si no es a través de estas medidas. Escuchaba la nota que ustedes hicieron sobre pues, la molestia de las personas, lo cual entiendo porque es su forma de vida. Es importante mantener la economía del país también, pero creo que esta es una alerta para todos. Creo que las medidas restrictivas pueden seguirse escalando hasta que lleguemos a un confinamiento absoluto si los casos se siguen elevando. Entonces, yo recomendaría que, pues como bien dicen en el reportaje, todos los mercados necesitan acompañamiento de sus autoridades para poder hacer valer estas medidas, porque a la hora que entra la gente al mercado es muy difícil contener y mantener el aforo. Entonces, para eso se necesita sí realmente seguridad y acompañamiento para ellos poder realmente ejecutar estas medidas, ¿verdad? Doctora, desde su perspectiva científica, ¿es suficiente este tipo de medidas o usted cree que en la situación que nos encontramos habría que tomar algunas otras? Ciertamente nuestro país, digamos, se está comportando como muchos otros países en los que sí ha habido una segunda ola muy fuerte. Justamente ahorita el número de casos es bastante alarmante y yo creo que en este punto, más que todo, estamos tratando de hacer un llamado a la población para que realmente se respeten las medidas de prevención básicas. Pero obviamente no estaría incorrecto tampoco si siguen escalando los casos. Nuevamente explico, sí es posible tener que escalar las medidas de confinamiento hasta llegar a un confinamiento total. Entonces, si no deseamos que eso suceda, entonces tenemos que ser muy seguir estas normativas, ¿no? Hablemos con la población acerca de las recomendaciones específicas, el uso de mascarilla, el uso de gel, lavarse las manos. ¿Qué es el mensaje para los televidentes en este momento? Sí, en ese momento creo que es muy importante
que recuerden que las mascarillas son muy eficaces para protegernos los unos a los otros. Entonces, el uso de la mascarilla, como bien han dicho las autoridades, es obligatorio. Y cualquier persona que esté sin mascarilla en cualquier lugar público puede ser llamada la atención de esta persona para que se coloque la mascarilla. El distanciamiento se tiene que mantener. Tenemos que tener, sí, ese 1,5 metros entre persona y persona en donde quiera que estemos, en un centro comercial, en un mercado, en un sitio de trabajo, todas partes, todo el mundo tiene que colaborar y hacer reajustes para que el distanciamiento en verdad quede así a la hora de tener a varias personas trabajando en un lugar. Y finalmente el uso de alcohol gel, que creo que debe ser constante, ya que nosotros sabemos que ese virus pues también puede permanecer en varias superficies por varias horas. No es una vía de contagio primordial, pero es importante también realizar esa higiene de manos junto con las otras 2 medidas. Entonces, por favor, de verdad, tenemos que ser muy complacientes con estas medidas, porque de otra manera, ciertamente, creo que nadie quiere que la economía de Guatemala sea afectada, pero también no podemos permitir que sigan falleciendo personas por descuidos. Y creo que aquí también el gobierno tiene un papel muy importante para reforzar esas medidas y que realmente se cumplan. Muchísimas gracias, doctora Alicia Chang, pediatra, infectóloga, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, por darnos esa postura, esa opinión que viene desde la ciencia, desde su experiencia, y hacernos ese llamado de atención a los guatemaltecos. Si no queremos un cierre completo, pues tenemos que poner de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. De verdad importante y a tomar en cuenta. Y esta noche el Ejecutivo publicó un comunicado sobre el horario de atención en mercados donde señalan, y vamos a citarlo, una de estas disposiciones temporales es el cierre de los mercados cantonales a las 14 horas. Esta medida podría ser ajustada y ampliar el horario de atención luego de que cada mercado presente al Ministerio de Salud Pública su compromiso y propuesta de cumplir los protocolos y medidas sanitarias. Señalan además que cada mercado deberá enviar su protocolo de acción al Viceministerio de Atención Primaria y luego serán evaluados para su aprobación. Y Pfizer y BioNTech acordaron suministrar su vacuna COVID-19 en el sistema COVAX para el acceso universal a la vacuna, codirigido por la Organización Mundial de la Salud, según informaron funcionarios de las farmacéuticas a una agencia internacional de noticias. El proyecto está dirigido a países de menores ingresos. Los detalles sobre el costo del tratamiento o el precio por dosis que pagaría COVAX aún no están establecidos. El esquema COVAX está programado para comenzar a distribuir vacunas contra el COVID-19 a países pobres a partir de febrero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alertó este jueves de que la cifra de muertos por el COVID-19 en su país superará probablemente los 500,000 en febrero y reconoció que le llevará meses darle la vuelta a la estrategia de la pandemia de su predecesor, Donald Trump. Estados Unidos rebasó el pasado martes la barrera de los 400,000 fallecidos por COVID-19 y ha sumado otros 8,000 decesos en las 48 horas siguientes, aumentando la cifra de fallecidos en Norteamérica. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Biden firmó un decreto además que confirma que Estados Unidos exigirá a quienes entren al país desde el extranjero hacerse una prueba de COVID-19 negativa y hacer cuarentena. ¿Qué le espera a Guatemala con el cambio de gobierno en Estados Unidos? Volvemos con este tema a fondo luego de la pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El gobierno mexicano celebró la suspensión de la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden firmara un decreto
Biden también proyecta un plan de asistencia para El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde son originarios la mayoría de los migrantes, así como fondos adicionales para la vigilancia y control fronterizo. Y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una propuesta para reformar a fondo la política migratoria de su país. Sin embargo, esta no sería una invitación a tomar rumbo al norte, sino un colchón para quienes ya están ahí. Llegó Joe Biden pisando fuerte a la Casa Blanca y dentro de las primeras medidas que ha asumido envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria, la más ambiciosa de la historia según explican. Un proyecto de ley para una reforma migratoria comprensiva que entre otros temas trata el tema de DACA, de TPS, pero también incluye la estrategia multianual que había mencionado en su campaña de asistencia hacia la región. Este plan, llamado US Citizen Act, otorgaría de manera inmediata la ciudadanía estadounidense a aquellos migrantes que ya están incluidos en los programas de acción diferida para llegados en la infancia, los llamados soñadores, el de estatus de protección temporal y para quienes cuentan con visas de trabajo agrícola. Estos últimos son bien conocidos en Guatemala. El año pasado logramos la firma de las visas H2A, que son para el sector agrícola. Se lograron ir y se lograron beneficiar a miles de trabajadores guatemaltecos para poder trabajar en Estados Unidos. Por ello hay que señalar que la reforma no es una invitación a migrar, sino una ayuda a quienes ya están en Estados Unidos. En el Congreso ya se ha designado quién presidirá la Comisión del Migrante. La diputada Lely Valenzuela, representante del Distrito de San Marcos, la que se va a hacer cargo de la Comisión de Migración. Y la Comisión de Relaciones Exteriores también trabaja en su estrategia. Hemos decidido crear la Subcomisión de Frontera Norte. La Subcomisión de Frontera Norte la tenemos con México y Belice, pero hay intereses que seguramente Estados Unidos tendrá también en el desempeño de esa Subcomisión de Frontera Norte. Claro que la gran reforma de Biden depende todavía del aval de ambas cámaras, el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, ¿qué le espera a Guatemala y a la región en materia migratoria con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? Para responder a estas inquietudes, contactamos a Pedro Pablo Solares, abogado experto en temas migratorios. Buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Gracias por estar con nosotros y aceptar este contacto, porque hay mucho que cuestionar acá, hay que entender. ¿La llegada de este nuevo gobierno augura realmente un cambio en la política migratoria? Sin ninguna duda, María Luisa, lo que augura es un cambio a la visión sobre la migración que había propuesto el presidente anterior y está definitivamente marcando un tono diferente a la migración con diferentes enfoques y diferentes objetivos. Sin embargo, como bien decía la nota, creo que es importante que aquí en estos países que son generadores de migración hacia Estados Unidos se entienda que no es de ninguna manera una invitación o una facilidad para generar nuevas olas migratorias desde Guatemala y otros países centroamericanos. ¿Y cuáles, en su opinión, serían las políticas de Biden en cuanto a provocar cambios en los países del Triángulo Norte para precisamente, como dices, evitar esas marchas masivas de inmigrantes? ¿Existe la posibilidad de ayuda, de asistencia? Creo que lo que estamos viendo son tres ejes principales para responder precisamente a esta parte de tu pregunta. Lo que ellos denominan la gobernanza, la prosperidad y la seguridad, que son los tres valores que promueven para poder evitar que haya deseo o necesidad por parte de personas aquí en esa región para poder emigrar hacia Estados Unidos. Pero también existen otros dos ejes que son importantes. Y el primero de ellos se refiere a todas las medidas que el presidente Biden ya firmó y que podía firmar con su sola pluma, que son los referentes, por ejemplo, a descontinuar la construcción del muro, por ejemplo, eso no tiene que ver con nosotros, pero quitar la restricción de viaje musulmana, como se llamaba, otras como, por ejemplo, reiniciar el DACA y otras que podía hacer con su sola pluma. Pero aparte, un tercer eje que es muy importante, que es la propuesta que ha pasado para que el legislativo de Estados Unidos pueda realizar una reforma integral
al sistema migratorio en Estados Unidos que conduciría a un nuevo estatus. ¿Recuerdan el término TPS? Se crearía prácticamente un nuevo TPS para todas las personas indocumentadas que no tengan acceso a un TPS anterior, independientemente de su nacionalidad, y por lo tanto un camino hacia la posibilidad en el futuro de tener una residencia y hasta una nacionalidad estadounidense, si es que el legislativo lo fuera a aprobar. Y ahí también creo que entra un tema que es muy delicado para los guatemaltecos, para los centroamericanos, es la reunión de estos niños que han sido separados de su familia. Creo que eso es muy importante y una luz de esperanza definitivamente. Y María Luisa, esa está dentro de las medidas ejecutivas que ya tomó el presidente Biden, crear una fuerza de trabajo para poder investigar y para poder buscar principalmente a las personas que puedan ser los padres de esos niños que trágicamente fueron separados dentro de los programas que lamentablemente sucedieron en el gobierno anterior con la complacencia de los gobiernos locales. Bueno, pero hay que recordar, y ya lo mencionabas, no es una invitación tampoco para salir migrando de manera irregular, porque también hay un proyecto en el legislativo de usar más tecnología en la frontera sur de los Estados Unidos para contener la migración ilegal. Sí, existe un interés muy fuerte por regularizar, digamos, el tema migratorio. Sin embargo, creo que algo de lo que se habla poco aquí en esos países, pero que nos afecta muchísimo, es, por ejemplo, la terminación del programa Quédate en México, los mal llamados protocolos de protección del migrante, que lo que hacían eran una réplica, por ejemplo, con los famosos acuerdos de tercer país seguro que fueron firmados con Guatemala. Se espera que estos programas terminen pronto y por lo tanto es posible que nuevas solicitudes de refugio o asilo en Estados Unidos puedan ser procesadas. Estas han sido aprovechadas por parte de personas en el norte centroamericano que necesitan, que han llegado desesperadas a las fronteras con Estados Unidos solicitando refugio ante las adversidades que viven en los países de origen. Creo que eso va a ser un ingrediente también importante dentro de la tónica de la política migratoria de Estados Unidos, que sin ninguna duda va a ser aprovechada y ya está siendo aprovechada por la oposición estadounidense republicana, que está calificando esta como una política de puertas o fronteras abiertas del presidente Biden. Importante información, agradecemos mucho que compartas con nosotros este panorama que nos amplía precisamente la visión que tenemos sobre el tema migratorio con Estados Unidos. Gracias, Pedro Pablo Solares, abogado y experto en temas de migración. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más en Noticiero Guatevisión. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, en las manos del Congreso está la propuesta de reforma inmigratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, ha estado siguiendo este tema y tiene los detalles. Cumpliendo su promesa de campaña, en su primer día en el poder, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos su propuesta de reforma inmigratoria. La propuesta es la siguiente. La propuesta es que toda persona que estaba en los Estados Unidos ya para enero 1 del 2021 entraría en este programa. Si la persona está ilegal en los Estados Unidos, no es un riesgo para la seguridad nacional, no es inadmisible a los Estados Unidos, esa persona podría legalizarse en un periodo de 5 años, hacer un paso de 5 años para tener una residencia condicional, ¿ok? Y luego de eso, una vez se le aprueba la residencia, entonces 3 años para conseguir la ciudadanía. Explicó a La Voz de América el abogado de migración Luis Paoli, quien describió esta como una propuesta ambiciosa que incluye el fortalecimiento de la seguridad fronteriza con nuevas tecnologías, así como la entrega de asistencia a Centroamérica, lo que beneficiaría no solo a los migrantes. Puede ayudar mucho a las arcas del gobierno. ¿Por qué? Porque si multiplicas 11 millones de personas por un promedio de $3,000 en tarifas de inmigración cada una,
estamos hablando de un ingreso grandísimo para la Oficina de Inmigración que tanto lo necesita. Aún así, se espera oposición por parte de republicanos, como el senador de Missouri, Josh Hawley, quien se ha referido a la seguridad en la frontera sur, al oponerse a la confirmación de Alejandro Mayorkas, candidato de Biden a la Secretaría de Seguridad Nacional. El señor Mayorkas no ha explicado adecuadamente cómo hará para cumplir la ley federal y protegerá la frontera sur. Dijo, refiriéndose a la nueva posición de la administración Biden frente a la inmigración. El proyecto legislativo conocido como Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021 y descrito en un resumen de 4 páginas, de ser aprobado representaría el más amplio paquete de reforma inmigratoria desde 1986. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Capturas por narcotráfico están ligadas al partido UCN. ¿Qué detalles se conocen sobre estos casos y cómo han reaccionado en el Congreso? Volvemos en breve. Bueno, a esta hora recibimos a Pamela Valdés. Ella trae, como siempre, el pronóstico del clima. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en cuenta. Para esta noche continuamos con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas del norte al centro de nuestro país. Continuamos también con el descenso de temperaturas, así que se le recomienda que se abrigue muy bien, especialmente a los niños y al adulto mayor. A continuación, el pronóstico del clima de mañana y tendremos principalmente soleado en la mayor parte del periodo, un ambiente agradable para la meseta central, incluida la ciudad capital. El occidente tendremos pocas nubes para el litoral del Pacífico, así como Boca Costa, y probabilidad de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas para la región oriental, el Caribe y en el departamento de Petén. Y le damos a conocer a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos principalmente soleado para el viernes y el sábado, y las temperaturas máximas se estarán registrando de 26 grados centígrados. Para el domingo, cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima que se estará registrando también de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol. Lo esperamos mañana a las 6:31 de la mañana y se ocultará a las 5:56 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Que tengan una excelente noche. Lo mismo para ti, y nosotros continuamos con la información porque en pleno destape de casos que lo vinculan con el narcotráfico, el Partido Unidad del Cambio Nacional se ha colocado en otra institución pública de poder. Raúl Eduardo Berríos Ramírez, candidato a diputado por esa agrupación en los pasados comicios, fue elegido como nuevo secretario general del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA. Berríos ha sido además asesor en los ministerios de Salud, Gobernación y Economía desde el 2015. Para llegar al puesto, que ocupará los siguientes 3 años, tuvo el visto bueno de 135 diputados que votaron a su favor. Y con su líder, Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por tal delito, el narcotráfico vuelve a aparecer sobre la Unidad del Cambio Nacional. Los parientes de 2 de sus diputadas han sido detenidos por esto, un día antes de que lograran colocar a uno de los suyos al frente de CONAMIGUA. Los asientos de la bancada estaban vacíos. En el videomarcador, el puesto número 2 permanecía en rojo. Arrancaba la sesión ordinaria y la vicepresidenta primera no aparecía por el hemiciclo. Claro, el día anterior estaba en el informativo. Este miércoles fue detenido en Santa Ana, Huixla, Huehuetenango, Henry Hernández Herrera, quien tenía orden de captura vigente desde octubre del 2018, señalado de obstaculización de la acción penal. Refleja los vínculos del crimen organizado con la política. Desde que se conocieron los resultados en la elección del año 2019, se sabía de que había vínculos de la narcopolítica que se evidenciaban en el Congreso de la República. Cuando Sofía Hernández se decidió a entrar, lo hizo en plena discusión y por detrás de las sillas que llevaban ya más de 1 hora ocupadas. Llegó justo para juramentar al nuevo secretario general de la Comisión Nacional de Atención al Migrante. Raúl Eduardo
Berríos Ramírez, quien fue candidato a diputado por la Unidad del Cambio Nacional, la UCN, a la que pertenecen Sofía Hernández y Vivian Preciado Navarijo, hermana de... Capturaron al alcalde de Ocos, San Marcos, Carlos Danilo Preciado Navarijo, vinculado al narcotráfico. Un señalamiento de sobra conocido en el partido político, pues su líder y expresidenciable Mario Estrada fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de narcóticos. Por cierto, Hernández se marchó antes de que se levantara la sesión. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Miren, en el Congreso se han repartido ya las comisiones ordinarias para el nuevo periodo legislativo. Aquellas de mayor fuerza han caído en el oficialismo, por lo que la oposición cuestiona el sistema de asignación. La Junta Directiva del Congreso para el periodo 2021-2022 es casi un calco de la del año anterior, con solo 2 cambios, entre los que destaca la salida de Felipe Alejos. Sin embargo, el pastel que quedaba por repartir era el de las comisiones ordinarias, y la forma en que se hizo no ha sentado bien entre todos los bloques, porque aunque algunos se sienten tranquilos... Es una distribución equitativa. Creo que el acuerdo que contiene esa distribución fue aprobado ampliamente, y siempre he dicho yo que no hay una comisión buena o una comisión mala. Las comisiones somos los diputados las podemos volver buenas en términos del trabajo o las podemos volver malas. Las críticas llegan desde distintos puntos del espectro ideológico. Pensamos que era un tema que todavía se iba a consensuar para hacer la distribución, pero como ya sabemos que aquí en el Congreso no hay esa cultura de consensuar y llegar a acuerdos políticos entre la mayoría de los bloques legislativos. Nosotros lamentamos que sea un reparto que se haga de una manera tal que no involucra a todos los partidos ni se le consulta a todos los partidos, sino es una repartición hecha por quienes integran, los partidos que integran la Junta Directiva. Las comisiones en el Congreso sí tienen un problema, que se deciden por mayoría y no hay ningún proceso meritocrático para acceder a ellas, ni que tengas estudios, sino que simplemente son consensos que se dan entre las bancadas, sobre todo las mayoritarias. El ejemplo está en el bloque oficialista Vamos, que se hizo con las comisiones de Educación, Finanzas y Gobernación. La cooptación de las principales comisiones de trabajo lleva una orientación política. Los ministros de Educación, de Salud, del MAGA, del MIDES han sido deficientes en su trabajo. Entonces cooptan estas comisiones para mediatizar el trabajo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Continúa con nosotros porque tenemos más información. Este jueves se llevó a cabo la continuación de la audiencia de primera declaración de Estuardo Galdames, quien fue ligado a proceso. Conocemos los detalles en este momento. La jueza de mayor riesgo de Erika Aifán resolvió ligar a proceso al exdiputado Estuardo Galdames en el caso asalto al Ministerio de Salud. El también ex candidato presidencial por el partido FCN Nación enfrentará proceso penal por tráfico de influencias en forma continuada y asociación ilícita. La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo investiga por haber influido en la contratación de personal en el Hospital de Quiché y haber influido en la adjudicación de obra para la construcción del Hospital de Quiché. Los hechos sucedieron durante el estado de calamidad por el terremoto de San Marcos y otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por legisladores y funcionarios. En el caso se implica a unas 18 personas y la Fiscalía estimó en julio de 2019 que los sobornos fueron de unos 50 millones de quetzales. Galdames fue capturado el pasado 23 de diciembre durante un operativo de seguridad instalado en la ruta al Puente La Prosperidad, Villanueva, donde agentes de la PNC marcaron el alto a un vehículo. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y la Sala Regional de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia resolvió retirar la inmunidad a Manuel Delgado, alcalde de Mazatenango, luego de ser denunciado en 2016 por los propietarios de un hotel. Los señalamientos contra Delgado se sustentan en la falta de mantenimiento a los drenajes de Calzada Centenario, lo que provocó que se inundara un hotel, provocando severos daños. Según el jefe edil, no existen anomalías por las cuales pueda ser procesado. Además, que anunció que apelará la resolución.
Delgado ha sido electo como alcalde de Mazatenango en 4 ocasiones, de las 5 en las que ha participado. La primera fue en el 2008, cuando llegó a la comuna a través del Comité Cívico Mazatec. Y hay más noticias. La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada denunció la usurpación de más de 120 propiedades privadas durante el 2020, de las cuales solamente 2 pudieron ser desalojadas por las autoridades. Según esta organización, se trata de un crimen que afecta a la economía nacional y gana terreno de manera impune. La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada denuncia que la invasión de propiedades es un flagelo que gana terreno sin que las autoridades puedan frenarlo. De las 124 fincas que nosotros denunciamos el año pasado, pues solamente fueron 2 desalojadas. Pero recordemos que en Guatemala hay más de 1.500 propiedades que están siendo usurpadas. En esto también hay reservas naturales del Estado, hay fincas que son, por ejemplo, de la Universidad de San Carlos, Medio Monte. El consorcio de agroquímicos de West es una de las entidades afectadas, ya que una de sus propiedades, ubicada en Ayutla, San Marcos, y que además es un área protegida por el Instituto Nacional de Bosques, fue ocupado ilegalmente por unas 400 personas. Desde un inicio nos movimos para pedirle auxilio a las autoridades, las cuales respondieron y hemos logrado, digamos, que evacúen la propiedad unas 3 veces, pero en el momento en que se desaparece la autoridad, regresan los invasores. De acuerdo con Torreviarte, detrás de este delito podría estar el crimen organizado. Hemos sabido nosotros en algunas fincas que han invadido que venden terrenos hasta por 25,000 quetzales. En algunos casos hay hasta 5,000 terrenos vendidos. O sea que son estafas enormes de hasta de cientos de millones de quetzales. Es decir, esto a los que están engañando más son a la pobre gente que le sacan plata y que después la pierden y que tristemente pues las instituciones deberían de velar porque no los estén estafando. Según los afectados, este es un problema que daña a la economía del país, ya que la inversión nacional y extranjera en zonas industriales se ve afectada por la falta de certeza jurídica. Además, daña el empleo de los trabajadores de las empresas invadidas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Padres de niña asesinada en Escuintla llegan al Congreso. ¿Qué exigencia tienen ante el legislativo? Ya regresamos. El nombre de Hilary Arredondo copó las redes sociales y medios de comunicación el pasado lunes, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida, un día después de que se reportara su desaparición. La niña tenía tan solo 3 años. 3 hombres han sido capturados, acusados de ser los artífices de su secuestro y asesinato. Esta mañana, la familia de Hilary estuvo presente en el Congreso de la República exigiendo justicia para la pequeña. A la sede del Legislativo llegaron de la mano de un diputado de la bancada FCN Nación, quien aprovechó el caso para promover su iniciativa para viabilizar la pena de muerte en el país. No se lo deseo a nadie, ni a enemigos, ni a otra gente, porque es un dolor para mí. Es un dolor que nunca va a salir de mi corazón, porque mi Hilary fue un milagro de Dios. A mí me habían dicho que yo no iba a ser madre, que yo no iba a poder tener hijos, pero Dios es un Dios del poder y me dio el don de ser madre de 2 niños. Y este jueves se llevó a cabo la inauguración de la sede del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito en las instalaciones del edificio central del Ministerio Público, ubicado en el barrio Gerona de la zona 1 de la capital. Se trata de una iniciativa que busca agilizar y facilitar la obtención de justicia para quienes han sido víctimas de un crimen.
La nueva sede del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito contará con atención 24 horas y ofrecerá apoyo psicológico, médico y social de forma gratuita. Jade Maya es una empresa que se fundó en Antigua Guatemala en 1974 y se originó gracias al interés de una arqueóloga por arrojar luz sobre un misterio que en ese entonces guardaba la civilización maya. Actualmente es una joyería que cuenta con 3 sedes y un catálogo de más de 5,000 artículos. Conozcamos su historia a continuación. Jade Maya es una joyería que nació luego de que su fundadora, la arqueóloga estadounidense Mary Lou Ridinger, llegara a nuestro país en 1974 con el objetivo de resolver el misterio sobre cómo los mayas conseguían este mineral precioso. Actualmente, el establecimiento cuenta con un catálogo de más de 5,000 artículos. Nosotros hacemos joyería, varios tipos de brazaletas, pulseras, aretes, collares, pero la mayoría de nuestras ventas son de pendientes sencillos, de jeroglíficos mayas y también máscaras, reproducciones de máscaras y figurinas y placas y cosas que son más que todo con temas de naturaleza o de maya. Además de varias tiendas, la empresa cuenta con su propia fábrica, donde se han formado cerca de 3,000 trabajadores del jade y hasta un museo, para que los clientes aprendan sobre la importancia que tiene este valioso mineral en la tradición guatemalteca. Es que tenemos 4 tiendas, el más importante es aquí en Antigua y ofrecemos tours de museo gratis y estamos abiertos 7 días de la semana, de 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, depende de la tienda. También tenemos tienda en el aeropuerto y esta tienda donde estoy ahorita se llama Pacal, también es un museo de jade y está frente al Hotel Santo Domingo en la entrada de la Antigua. En cuanto a los diseños de la joyería, la tienda cuenta con un equipo de personas dedicado a esta labor, pero también hacen productos por encargo o tomando en cuenta las opiniones de los vendedores, quienes al final son los que saben qué es lo que el cliente busca. Si usted quiere conocer el catálogo completo de productos de Jade Maya, puede buscarlos con ese nombre en redes sociales o ingresar al sitio jademaya.com. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mañana regresamos con más noticias, no se lo puede perder. Y lo dejamos con esta simpaticísima imagen de un gato que le encanta deslizarse por toda la casa en una aspiradora robot. El felino logra equilibrarse mientras la aspiradora lo conduce de una habitación a otra.